Amén, hermano. Damos gracias al Señor por estar una vez más. Gracias damos al Señor por la vida de su siervo, nuestro amado pastor Ramón Encinas, que recién terminó con la primera parte del programa. Y nosotros estamos desde aquí, desde Virrey del Pino, kilómetro 41.700 de la ruta 3. Y bueno, Señor bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando, los que se van a ir conectando y los que van a ver después a través de YouTube. El Señor bendiga en este día a cada uno. Todavía estamos en tiempo de cuarentena. Y bueno, orando para que el Señor intervenga y haga su obra en cuanto a todo esto, para que nosotros podamos volver a la vida de iglesia, a la vida de culto. Señor bendiga a todos los hermanos. Y bueno, nos encontramos hoy como siempre con mi esposa, mi hijo Timoteo, con mi mamá, la hermana Estela Maris. Y que el Señor bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando. Saludo a todos los hermanos de la congregación, que el Señor los ayude en este día, que los bendiga, los acompañe. Señor bendiga la vida de nuestro hermano Argota, que bueno, estamos teniendo problemas para comunicarnos con él, pero bueno, que el Señor le bendiga, lo guarde al hermano. Estamos orando por él, por su familia y por cada uno de los hermanos. Señor bendiga al hermano Jorge Palazzo, que recién estuve hablando con él. El Señor le ayude, abra los ojos de su entendimiento en cuanto a esta gracia, hermano. Muy hermosa la charla que tuve con el hermano y bueno, que el Señor siga hablando a su vida por la palabra que él va escuchando. Él está escuchando todos los programas que se suben a YouTube y bueno, el Señor dice que él está hablando a través de su palabra. Señor bendiga. Amén, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con el programa del día de hoy. Mientras que los hermanos se van conectando, Señor bendiga a nuestro hermano Fabio que se ha conectado. Señor lo bendiga, lo guarde. Amén, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú nos guardas, nos proteges, nos guías en todo momento, Señor. Te rogamos, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los ayudes, los llenes con tu Espíritu Santo y con tu poder, Señor. Que tu Espíritu Santo ponga palabras, Señor, en nuestra boca para que podamos hablar con denuedo, Señor, la palabra de Dios. Señor, porque así como dijeron los discípulos, Señor, lo que hemos de hablar, lo que conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros, Señor. Señor, y sabemos que el Espíritu pondrá en nuestra boca, Señor, el Espíritu Santo, palabras, Señor, que no es dada al hombre hablar, Señor, palabras inefables, dices, palabras que solamente nacen de ti, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que tú hables a través de nuestras vidas, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias damos al Señor. Y vamos a ir al libro de Gálatas. Estuvimos hablando acerca de la justificación, de la santificación, de la vida de santidad. Hablamos del dar. Y ahora quería tocar un tema que el pastor venía hablando en estos días y la verdad que un hermoso tema. Y bueno, quería compartir lo que el Señor me iba dando, ¿no? Señor bendiga su palabra para que ella corra y sea glorificada, hermano. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y nosotros escuchábamos, el pastor hablaba acerca de las tres vidas que se pueden manifestar en el hombre, digamos, ¿no? A lo largo de su vida. Y está la vida del hombre natural, que habla de la vida que el hombre lleva en el mundo, ¿no? Habla de la vida que dice que el hombre en el mundo lleva una vida conforme a los pensamientos y a los deseos de su alma, de su carne, ¿vio? Y entonces él no puede entender las cosas que son de Dios. Él no puede entender, no puede distinguir lo que es de Dios porque dice que su mente y su corazón, dice, están cauterizados. Su conciencia está cauterizada. Entonces Dios dice que le acusa de día y de noche, pero su pensamiento, su razonamiento, dice, están cauterizados, no pueden volverse a Dios. ¿Vio?
Y después habla de la vida del hombre, del Hijo de Dios, pero que vive conforme a la carne. Y hay hermanos que viven conforme a la carne y Dios les amonesta de día y de noche. Y bueno, y está en ellos. Si ellos están viviendo una vida en comunión con el Señor, ellos van a ser sensibles a la voz de Dios. Pero si no viven una vida en comunión con el Señor, Dios les puede amonestar y ellos van a seguir adelante en su conducta, en su pensamiento. ¿Vio? Dice que Pablo les amonestaba a un grupo de hermanos, dice, de día y de noche, dice. Día y noche, el Señor les amonestaba. Pero si ellos vivían una vida conforme a la carne, entonces no podían escuchar la voz de Dios. ¿Y a cuántos hermanos hoy les pasa? ¿Cuántos hermanos hoy están encerrados en las iglesias creyendo hacer el bien, pero no lo logran? ¿Por qué? Porque ellos viven conforme a los deseos y a los pensamientos de su carne. ¿Vio? ¿Y en qué conducta viven? Y en la conducta que vivía el apóstol Pablo ahí en el capítulo 7 del libro de Romanos. Fíjese la conducta que en él se manifestaba. En el capítulo 7, versículo 7, podemos leer en adelante, hasta el 13. Amén. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amén, hasta ahí. Y fíjese qué maravilloso. Ahí está la conducta o la experiencia de muchos hermanos, aún hoy, que están en las congregaciones no teniendo este conocimiento de gracia. Entonces viven conforme a los deseos y a los pensamientos de su carne. Ellos, no digo que ellos no quieran hacer el bien, ellos buscan hacer el bien, como le pasó al apóstol Pablo. Dice, yo queriendo hacer el bien, hallé que el mal está en mí. ¿Vio? ¿Cómo lo halló? Y porque la ley vino y le mostró a él que no podía hacerlo por medio de su naturaleza, por medio de la naturaleza humana. ¿Vio? Porque si nosotros vamos al libro de Santiago, dice que la naturaleza humana es animal, terrenal y diabólica. ¿Vio? Vamos a buscar ese versículo. ¿Ya? Entonces dice, leyendo ahí lo que estábamos en el capítulo 7, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Por qué dice que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno? Porque era la expresión del corazón de Dios. Era la expresión de la justicia de Dios. Entonces, si Dios es santo, la ley es santa, justa y buena. Lo que pasa que al hombre no le parecía santa, justa y buena, porque lo que provocaba en el hombre era la manifestación del pecado. ¿Vio? Porque mientras más la ley le demandaba no hacer algo al hombre, más se manifestaba la carne del hombre. ¿Vio? Y hoy estamos nosotros en esa situación, nada más que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia nos lleva a nosotros a vivir una vida en el Espíritu. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ya la gracia no es como la ley, que la ley pudiera haber dicho, andad en el Espíritu y no nos satisfagáis los deseos de la carne, pero no, la ley no nos daba a nosotros una opción de vida para poder cumplir las demandas de la ley. La gracia nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, pero ya nos capacitó la gracia.
Ya sacó el hombre viejo de nosotros, ya el cuerpo del pecado fue destruido y ahora fue introducido dentro de este vaso de barro una vida que nos puede llevar a nosotros a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Bueno, dijimos Santiago 3:13, a partir del 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Aleluya, gloria a Dios. 3:13, ¿vio? Fíjese lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Pero no habla de una conducta natural. No habla de un esfuerzo humano, de mantener una conducta. ¿Vio? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Vio? Dice, pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, si no se obró la santificación en nosotros, si no se está obrando progresivamente la santificación en nosotros, lo que se va a encontrar es esto. ¿Vio? Pareciera una radiografía del alma que no fue santificada. ¿Y qué hay en el alma que no es santificada? Y celos amargos, contención en el corazón, hay jactancia, hay mentira contra la verdad. Fíjese que hay mentira contra la verdad, contra la palabra de Dios. Hay mentira. ¿Qué mentira hay? ¿Un dicho de nuestra boca? No, una conducta diferente a lo que la palabra de Dios dice. Acuérdese que dice que el nuevo hombre fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Y cuando manifiesta una vida diferente, entonces está mintiendo de lo que en realidad es. ¿No? Está mintiendo de lo que en realidad es. Entonces dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis, dice, ni mintáis contra la verdad. ¿Vio? Porque esta sabiduría, ¿qué sabiduría? La que está en nuestra humanidad. La que quiere llevar a nuestra humanidad a engrandecerse, a jactarse. ¿Vio? Esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto. ¿Y cuál es la sabiduría que desciende de lo alto? Y lo que hemos leído nosotros hace unos programas atrás, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que la sabiduría de Dios es Cristo. ¿Vio? Y esa sí descendió de lo alto. Y esa se hizo carne, y esa fue a la cruz, fue crucificada, muerta, sepultada, resucitó, se hizo el Espíritu que da vida y se metió dentro de nosotros. Y nos lleva esa vida, esa sabiduría nos lleva a nosotros a vivir una vida en el Espíritu todos los días de nuestra vida. Pero esta sabiduría es diferente. ¿Digo? Porque dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. En el 15, porque esta sabiduría no es la de que desciende de lo alto. ¿No? Porque la sabiduría que desciende de lo alto no va a producir en nosotros celos amargos, envidias, no va a producir contención en nuestro corazón. Ahora nosotros entendemos, cuando hay contienda en nuestro corazón, ¿qué quiere decir eso? Y cuando nosotros contendemos con otro, en nuestro corazón, ya se generan malos pensamientos, se genera ira, se genera enojo, y eso va en aumento todos los días de nuestra vida. Si nosotros no le entregamos al Señor, apenas se genera. Apenas viene un mal pensamiento a nuestra mente o a nuestro corazón, dice que no anide. ¿No? Y es como siempre hablamos con el pastor, y nosotros los malos pensamientos son como las aves que vuelan por el cielo. Nosotros no podemos impedir que las aves vuelen, no podemos impedir que los malos pensamientos estén allí, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si hacen nido en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces después lo que produce es lo que dice aquí. Dice celos amargos, contención en vuestro corazón, jactancia, mentira contra la verdad. Eso es lo que producen los malos pensamientos. ¿Vio? Eso es lo que producen los malos pensamientos. Entonces dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Vio? No es sabiduría que desciende de lo alto. No es algo que proveyó el Señor, sino que es algo que nació de nuestra propia carne, del alma no regenerada del hombre. ¿Vio?
Entonces no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, y fíjese cómo la llama el Señor, diabólica. Porque busca el mal del otro, no busca el beneficio del otro. Y nosotros hablábamos cuando hablamos de la generosidad, que el Señor nos enseñó la generosidad, dice, no buscando lo suyo, lo propio, sino lo que es del otro. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que entrar en la comunión con esta vida para poder desarrollar las virtudes de esta vida. No sé si quería compartir un versículo. No, los que siguen, el 16 al 17. Dice, fíjese, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Vio? Porque nosotros no hemos conocido al Señor Jesucristo así. No hemos conocido al Señor así. Él no buscaba el mal de nadie, Él no buscaba vanagloriarse sobre otro. Fíjese que el Señor, y ahí nosotros tenemos un ejemplo concreto de la humildad de nuestro amado Señor Jesucristo, es que dice que Él, cuando estuvo en la última cena con los apóstoles, con los discípulos en ese entonces, dice que Él se ciñó el pecho con una toalla y se arrodilló y le lavó el pie a todos ellos. ¿Vio? Y eso no es que nosotros tenemos que andar lavándonos los pies los unos a los otros, sino que el Señor lo que nos estaba mostrando va más allá, es más profundo todavía. Es que Él mostraba la humildad en el servicio a otro, porque de eso habla, que Él se arrodilló para lavarle los pies. Habla del servicio. Y no podemos servir nosotros al Señor o a los hermanos si no tenemos una mente y un corazón humilde. Pero esa humildad es parte de la naturaleza que viene de lo alto. ¿Vio? Es parte de la naturaleza que viene de lo alto. Dice, porque donde hay celos y contención, estoy leyendo en el 16 del capítulo 3 de Santiago, donde hay celos y contención, también allí hay perturbación y obra perversa. Fíjese dónde nos lleva. A hacer una obra perversa. ¿Vio? ¿Qué tiene de perverso? Y de que en lo que usted está haciendo no busca el beneficio del otro, busca el mal del otro. Y eso es perverso, porque nosotros no tenemos que buscar el mal del otro, tenemos que buscar el bien del otro. Y si lo podemos arrastrar a la conducta y a la vida que nosotros vamos llevando, mucho mejor, porque ya vamos a ser dos y ya se va a ir manifestando a través de muchos esa conducta. Entonces dice, pero la sabiduría que es de lo alto. Ahora describe la sabiduría que es de lo alto. La que se tiene que manifestar en nosotros. ¿Vio? Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Amén, gloria ¿Vio? a Dios. Y ahí entra la santidad y la santificación que venimos hablando en estos tiempos. Es primeramente pura. Después es pacífica. No busca contender con nadie. Fíjese que el Señor, Él no buscaba contender con nadie. ¿Vio? Cuando Él tenía que defender el nombre de su Padre, lo tenía que defender, pero aún así defendiéndolo a través de su conducta y a través de su hablar, no hería a las personas de las cuales Él defendía a su Padre. Sino pero usted me dice, sí, pero el Señor con los fariseos tenía un hablar duro y fuerte, porque Él tenía que romper la dureza que había en su corazón, pero no buscaba ofenderle. Acuérdese que dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, y nosotros decíamos cuando entendíamos estas cosas, y sí, pero produce dolor. Sí, le produce dolor a la carne, porque la carne no quiere ser circuncidada, pero al espíritu le produce vida, porque cuando llega hasta allá a lo más profundo de nuestro corazón, entonces va dando vida a todo lo que está allí, y después vuelve a cerrar esa herida para que esa vida que se produjo allí adentro se pueda manifestar a través de nuestros cuerpos. ¿Vio? Entonces dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Vio? Y tiene que producirse esa pureza en nosotros. Es pacífica, es amable, dice, es benigna, busca el bien del otro. ¿Vio? Es llena de frutos, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Vio? Y de buenos frutos. Ahora, ¿cuáles serán los buenos frutos? ¿Vio? ¿O cuáles serán las características del fruto? Porque fruto, dice, en una parte dice frutos de justicia que confiesen en su nombre, pero en otra parte de la escritura habla del fruto y de sus características. ¿Y cuál será eso que se tiene que manifestar? Y eso está ahí en Gálatas 5:22. Vamos a leer desde el 17, porque ahí habla de las obras de la carne, en plural, pero habla del fruto del Espíritu y de sus características. Amén. 5:16 de Gálatas. Digo,
pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es... Amén. Fíjese lo que dice ahí. Después vamos a seguir con la lectura, pero quería resaltar eso. Fíjese, en el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y dice, y en el 19 dice, y manifiestas son, dice, las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Pero en el 22 dice, mas el fruto del espíritu es. ¿Vio? No dice los frutos, dice el fruto del espíritu. Y vamos a seguir leyendo ahí en el 22, en adelante. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Fíjese, dice, pero los que son de Cristo. Y hablábamos el otro día que Cristo está en nosotros, en todos nosotros está en Cristo. Pero nosotros, ¿estamos en Cristo? En todo lo que hemos creído. ¿Vio? En todo lo que hemos creído. Cristo está en nosotros, lo que hemos creído, porque Él es la vida de Dios en nosotros. Pero nosotros, lo que hemos creído, ¿estamos en Cristo? ¿Vio? ¿Y cómo sabemos nosotros si estamos en Cristo? Y fíjese que dice, el Señor le dijo a los discípulos, por los frutos los conoceréis, dice. ¿Vio? Y entonces nosotros tenemos que ver, tenemos que examinarnos nosotros mismos. Pablo dice ahí en 1 Corintios 13:13, dice, examinaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos si Cristo está en vosotros, a no ser que estéis reprobados, dice. ¿Cómo que estéis reprobado? Y sí, usted puede recibir una enseñanza en lo natural. Lo hacen pasar por una prueba para ver si entendió y puede salir aprobado o puede salir desaprobado. Bueno, lo mismo en nosotros. Nosotros recibimos la palabra de Dios, que es el alimento para el nuevo hombre. Es el alimento para el nuevo hombre. Pero después viene la prueba, para ver si nosotros estamos viviendo en la vida del espíritu o en la vida de la carne. Si usted y yo estamos viviendo en la vida de la carne, y ciertamente que vamos a ser reprobados. Pero si, como dice la Escritura, Cristo a la verdad está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, la prueba no va a ser mella en nosotros. Vamos a salir victoriosos de la prueba, porque se va a manifestar el Señor en su plenitud. Amén. Vamos a leer ahí. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Fíjese, a menos que estéis reprobados. ¿Y cómo podemos estar reprobados? Y por lo que dice ahí, dice que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Jesucristo está en nosotros. Amén. Él dijo, en el momento antes de ascender, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, no podemos decir que el Señor no está con nosotros. En el libro de Apocalipsis, creo que es en el mensaje a la iglesia de Sardi, por ahí, dice, y yo soy el testigo fiel y verdadero. Entonces, si Él es el testigo fiel y verdadero, es porque Él está con nosotros. Alguien para ser testigo de un acto, un hecho o de la falta de una persona, tiene que estar presente.
Entonces es testigo de la infracción que cometió la otra persona. Bueno, el Señor es testigo de todo lo que nosotros hacemos porque Él está en nosotros. Y Él va, donde usted va, el Señor va. Un hermano decía una vez, dice, el Señor ve aún a cómo usted se peina, o cómo usted se viste, o aún conoce sus pensamientos, porque una persona que está fuera de nosotros no puede conocer nuestros pensamientos, pero el Señor sí los puede conocer porque el Señor está dentro de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestros deseos, todo conoce el Señor. Entonces cuando nosotros vayamos delante del Señor en aquel día, delante del tribunal de Cristo, no le vamos a decir al Señor, Señor, no, pero no es así como tú dices, yo no tuve tal pensamiento. ¿Cómo que no? Si yo estuve ahí a la hora y el día que tú tuviste ese pensamiento para con la situación, el hermano, la hermana o la persona que no me conocía. Yo vi y yo estuve ahí cuando tú tuviste ese pensamiento. Entonces no le vamos a poder decir al Señor, no, Señor, no fue así. ¿Vio? Nos va a pasar como aquel que dijo, Señor, pero nosotros en tu nombre hemos hecho milagros en tu nombre. ¿Vio? Pero no nos tenemos que olvidar, como les pasó a ellos, del primer amor. ¿Vio? No nos tenemos que olvidar de eso. ¿Y cuál es el primer amor? Y el primer amor es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Porque el Señor, a causa de que habían olvidado el primer amor, el Señor les dijo, no os conozco. ¿Y sabe qué le dijo con respecto a las obras que ellos habían hecho? Aparentemente obras de amor. Le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. ¿Por qué eran hacedores de maldad? Porque no buscaban el beneficio del otro, estaban buscando su propio beneficio. ¿Y cuál era el beneficio que ellos buscaban? Ser reconocidos de los hombres. Y la palabra de Dios dice, aquel que busca ser reconocido de los hombres y es bendecido de los hombres, ya tiene su recompensa. Ya tiene su recompensa. Y nosotros no buscamos ser bendecidos de los hombres ni reconocidos por ellos. No nos interesa. Nosotros queremos ser reconocidos y bendecidos por el Señor. Por eso se tiene que cumplir en nosotros lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Vio? Y esto ciertamente que por la fe ya es una realidad en nosotros. Pero ¿cuándo se tiene que ver esa realidad? En los momentos de prueba. En los momentos de prueba. Ahora, en los momentos de prueba, ¿qué puede ser? Una enfermedad, puede ser una pérdida de trabajo, no solamente eso, sino que, como le decía a usted, es encomendado a hacer una tarea. Y ahí su carne se va a querer levantar. Y lo va a querer llevar a usted a que se gloríe en lo que usted está haciendo. Pero dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Dice, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora yo puedo hacer a través de este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Vio? Entonces la gloria la recibe el Señor. Acuérdese que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Usted, ¿qué parte de su cuerpo, si usted hace algo, recibe gloria? Ninguna parte de su cuerpo, porque cuando a usted le vienen a dar gracia por algo que usted hizo, no vienen a agradecerle a su mano, o vienen a agradecerle a sus piernas, o a su cuerpo. No le vienen a agradecer a usted y lo miran a sus ojos, reconociendo su cabeza, por así decirlo, como su persona. Bueno, así también al Señor. Cuando una parte del cuerpo hace algo en beneficio de otro, la gloria es para el Señor. Porque Él es la cabeza del cuerpo. Si Él no fuese la cabeza del cuerpo, entonces el cuerpo no puede funcionar porque no hay quien le dé la dirección para hacer la obra que hay que hacer. El cuerpo, y sí, pero el cuerpo es importante, me va a decir usted. Y sí, es importante, porque la cabeza sin el cuerpo no puede ejecutar las acciones que quiere ejecutar. Pero el cuerpo sin la cabeza no lo puede hacer porque de ahí viene la vida y la dirección. ¿Vio? Antes pensábamos que la vida venía del corazón. Y ciertamente que sí, si el corazón deja de bombear, se acaba la vida. ¿Vio? Pero la vida también viene de la cabeza. Porque si usted le saca la cabeza a un cuerpo, por más corazón que tenga, se acabó la vida. ¿Vio? Y así es nosotros con el Señor. Si nosotros nos decidimos por conducirnos por nosotros mismos, ¿vio? Por buscar nuestra gloria, nuestra honra y que ser reconocido de todos los hombres, entonces el Señor se va a independizar, por así decirlo, de nosotros. Él no va a dejar que nosotros hagamos, pero cuando lleguemos en aquel día delante del tribunal de Cristo, déjeme decirle que la respuesta va a ser como la que le dio
a aquellos que decían que hacían obras en nombre del Señor. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Dice, apartados hacedores de maldad, porque no os conozco. ¿Vio? Y usted va a decir, pero no buscaba yo hacer mal, si yo le ayudaba a las personas. Sí, pero la maldad no está en que usted le produjo un mal a las personas. La maldad está en que usted buscó la gloria para usted y no para el Señor. Y nosotros estamos llamados a traerle gloria al Señor. Entonces cuando nosotros hablamos de que el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, hablamos de que no le estamos trayendo gloria al Señor. Y la importancia de la vida del cristiano siempre es traerle gloria y honra al Señor. Amén. Porque lo importante de la iglesia es aquel que tiene que ser glorificado y ensalzado, que es la cabeza, Cristo. Amén. Fíjese que cuando Él vino a hacer la obra que se le encomendó hacer, Él dijo, yo no busco mi propia gloria, no busco mi propia honra, dice, sino que el Padre sea glorificado, que el Padre sea enaltecido. Aún Él, siendo Dios, siendo hecho a la imagen de Dios, ¿vio? No buscaba su propia gloria, sino que Él buscaba que el Padre sea engrandecido y glorificado. Entonces dice ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿vio? Las virtudes que se manifiestan en nosotros a través de este cuerpo de carne, la gloria del Señor que se manifiesta a través de este cuerpo de carne, todo eso que se ve en nosotros, ya dice, y ya no vivo yo, dice, sino que vive Cristo en mí. Es porque Cristo vive en mí. ¿Vio? Es porque Cristo vive en mí. Y en otra parte de la Escritura, creo que es en Primera de Juan, dice que nosotros tenemos el testimonio de Dios. ¿Vio? Y el testimonio de Dios es Cristo en nosotros, manifestándose, dando a conocer el carácter de Dios, dando a entender las virtudes de Dios a través de nuestra vida. Fíjese, que uno de nosotros podamos manifestar las virtudes de Cristo, que uno de nosotros pueda manifestar el carácter de Cristo, qué glorioso que es eso. Pero fíjese que qué maravilloso sería mucho más si toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo lo pudiera manifestar en plenitud. Porque usted puede manifestar una virtud de Cristo, yo puedo manifestar otra virtud, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero toda la iglesia en su conjunto manifiesta el carácter de Cristo en su totalidad. ¿Ya? Por eso es necesario, por eso la amonestación, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Que solamente en la iglesia se manifiesta la vida en plenitud de Cristo? No, ciertamente que no solamente en la iglesia, pero en la iglesia los hermanos son adiestrados y son motivados a poder manifestar esa vida, y más cuando se reúnen en forma de cuerpo para alabar y para glorificar el nombre del Señor, y posteriormente para recibir la dirección a través de su palabra. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto, que nosotros, en cuanto a la vida que hemos traído del mundo, ya hemos sido crucificados con el Señor. Pero ahora tenemos otro enemigo, como hablaba el pastor, tenemos otro enemigo. Porque el pueblo de Israel, cuando estaba conquistando las tierras de Canaán, cuando estaba conquistando, dice que recibió visita de unos que vinieron con vestidos, dice, andrajosos, dice, con sacos rotos, ¿vio? Mostrando pobreza, y querían ser servidores de ellos. Y esos que vinieron a ellos eran los de Amalec, y se introdujeron en medio de ellos. ¿Vio? Se introdujeron en medio de ellos. Entonces hicieron en cierta manera alianza con ellos. Pero no era la voluntad de Dios esa. Y bueno, y sin embargo ellos se enredaron ahí con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel recibió sus consecuencias a causa de ello, hasta que vino la luz allí y ellos pudieron ver qué es lo que pasaba. Pero como ya habían hecho un pacto con Amalec, ¿vio? Entonces no los podían matar. Entonces la determinación que Dios le llevó a tomar a ellos es que tomaran a aquellos de Amalec y los pusieran como aguateros y leñadores, servidores para el pueblo de Israel. ¿Vio?
Y entonces la determinación de Dios dice, Amalek siempre estará con vosotros, dice. ¿Vio? Así determinó el Señor, Amalek siempre estará con vosotros. Ahora usted me preguntará, ¿qué quiere decir toda esta narración del Antiguo Testamento, hermano? Porque no entiendo. Bueno, Amalek representa nuestra carne. Y Dios no sacó la carne de nosotros, la dejó con sus pasiones y deseos. Pero así como Amalek representaba un sirviente para el pueblo de Israel, así esta carne tiene que ser una servidora del Espíritu. ¿Vio? Cuando usted va a orar, no va a orar solamente en el Espíritu cuando se arrodilla. Tiene que llevar a esta carne a que se arrodille y ore. Pero la carne ya no nos tiene que gobernar a nosotros. Por eso la enseñanza con Cristo estoy juntamente crucificado. Sí, pero mi carne en lugar de llevarme a orar me quiere llevar a ir a jugar a la pelota. Bueno, pero la palabra ya está. Cuando viene el pensamiento de la carne, la intención de la carne, no, yo estoy con Cristo juntamente crucificado. El que hacía esas cosas ya murió en la cruz con Cristo. Porque fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Acuérdense que hablamos de la vida de santidad y de separación. Y la circuncisión habla exactamente de lo mismo, porque la circuncisión, cuando venía el hombre para circuncidarlo, era una separación en su carne. Y nosotros dice que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Eso está en Colosenses. Alabado sea su nombre. Sí. Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Por eso nosotros podemos decir, ¿vio? Podemos decir que si vivimos una vida en comunión con el Señor, podemos llegar a vivir una vida sin pecar. ¿Por qué? El cuerpo pecaminoso, el cuerpo que estaba destinado solamente a pecar, ese fue crucificado en la circuncisión de Cristo, fue echado de nosotros. Ya nosotros no tenemos ese cuerpo pecaminoso y carnal. Pero usted me va a decir, pero hermano, yo tengo el mismo cuerpo que tenía antes de creer y tengo el mismo cuerpo ahora. Sí, ciertamente que tenemos el mismo cuerpo, pero estamos hablando de la conducta de ese cuerpo. ¿Vio? De la conducta de ese cuerpo. Es como el vaso. Usted el vaso puede tomar un vaso y lo puede usar para tomar una bebida alcohólica o lo puede usar para tomar agua. La cuestión está en lo que produce cuando el contenido de ese vaso entra dentro de nosotros. Entonces yo digo, no, bueno, la bebida alcohólica a mí me produce un malestar. Entonces voy a usar este vaso, como dice la palabra, para usos honrosos. Bueno, Dios nos limpió a nosotros. Primero nos ganó o nos compró por medio de su sangre. Después nos limpió y ahora nos usa para usos honrosos, no para usos viles como nos usaba el diablo con el cuerpo pecaminoso y carnal. ¿Vio? Ahora Dios nos usa para usos honrosos. Y sí, pero hay una cuestión, que la carne siempre se va a querer levantar, por lo que Dios no sacó de la carne fue las pasiones y los deseos. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Dios no sacó las concupiscencias de la carne, esos deseos que la carne tiene, eso no sacó. ¿Vio? Por eso usted siente... por eso usted ya no se emborracha, pero siente el deseo de tomar un vaso de vino. ¿Vio? Usted ya no fornica, pero siente el deseo por otro que no es su esposo o no es su esposa. ¿Vio? Pero la palabra de Dios nos lleva a nosotros a vivir una vida en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Vio? Entonces, dice que Dios, juntamente con la situación, dice, nos da la salida para salir de ahí. ¿Y cuál es la salida? Y la vida de Dios que está en nosotros, el carácter de Dios que está en nosotros. Por eso dice, en el cual vosotros fuisteis circuncidados. Nosotros fuimos circuncidados. ¿Dónde fuimos circuncidados? En la circuncisión de Cristo, en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? No hecha mano, dice,
Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo, porque dice, sepultados con él en el bautismo, en él fuiste y también nosotros fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Cristo. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que entender estas cosas, hermano, porque si no nosotros vamos a vivir una vida en continua derrota. ¿Vio? Vamos a vivir una vida como la que vivió el apóstol Pablo. Dice, yo queriendo hacer el bien. ¿Vio? Pero después cuando termina el capítulo dice, pero ahora hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto es en mi carne, dice. ¿Vio? Esto es en mi carne. Y la carne, ciertamente que si nosotros le damos lugar a la carne nos va a llevar a un lugar donde Dios nunca nos llevaría. Porque de la carne nosotros vamos a asegurar corrupción y muerte, dice. Entonces, volviendo ahí a Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Vio? Y ya no vivo yo, con Cristo nosotros estamos crucificados. Ese es el grito de victoria que nosotros tenemos que dar. Vio que dice que en aquel día va a haber dos gritos de victoria. Uno es, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y el otro es, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Ese habla de la resurrección de entre los muertos y del arrebatamiento de aquellos que hayan quedado cuando el Señor toque la trompeta, cuando el ángel toque la trompeta. Pero acá nosotros vemos un grito de victoria mientras que estamos vivos sobre la victoria sobre la carne. ¿Y cuál es la victoria sobre la carne? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Entonces yo me miro en mi carne y me miro y estoy muerto. Ahora, ¿cómo un muerto puede pecar? ¿Vio? Un muerto no puede pecar. Póngale usted a un muerto un vaso de vino, una pelota de fútbol, póngale todas las tentaciones que usted conozca, póngasela alrededor del cajón ahí cuando lo están velando. Y el muerto no va a reaccionar, está muerto. Bueno, así nosotros para con la carne o para con este mundo. El apóstol Pablo dice, y el mundo me está crucificado a mí y yo le estoy crucificado al mundo. Entonces ya el mundo no nos puede tentar tampoco. O va a intentar tentarnos, pero cuando nos tiente, nuestro grito de victoria tiene que ser este. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Gloria a ¿Vio? Dios. Y ya no vivo yo, dice. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si el Señor nos amó, fíjese a qué punto le llevó el amor por nosotros al Señor. Él se negó a sí mismo. Filipenses Gracias, Jesús. Filipenses capítulo 2. Fíjese dónde le llevó el Señor el amor que tenía por nosotros. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Puedo leer así? Sí. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese el amor del Señor por nosotros. ¿Vio? ¿Y por qué el amor del Señor así, de esa manera? Que se negó a sí mismo para darse el rescate por nosotros. Y dice, por el gozo puesto delante de sí. ¿Vio? Por el gozo puesto delante de sí. Vio que en lo natural, hablaba justamente con un hermano, y en lo natural, si alguien pone en riesgo la vida de un ser amado, nosotros estamos dispuestos a dar la vida por él. ¿Vio? Pero ¿estaremos dispuestos a dar la vida por el Señor? ¿Vio? Porque Él es nuestro amado. Él dio la vida por nosotros. ¿Cómo dio la vida por? Y dice, por el gozo puesto delante de sí. ¿Vio? Y Él dice que menospreció la vergüenza y el oprobio, dice. Y no solamente que menospreció la vergüenza y el oprobio, o sea, el ser insultado, el ser blasfemado, el ser golpeado por su pueblo, sino que también lo que Él en cierta manera menospreció fue los lugares que Él tenía con su majestad y su gloria. ¿Vio? Los tuvo en poco por el amor que tenía por nosotros y en beneficio de eso.
Porque a veces nosotros tomamos esa actitud y entramos en el cuestionamiento que le hicieron los discípulos al Señor cuando le dijeron, Señor, todo lo hemos dejado. ¿Vio? Todo lo hemos dejado todo, hemos dejado nuestra familia, hemos dejado algunos, hemos dejado hasta nuestros trabajos, hemos dejado todo, nuestros hogares, todo hemos dejado por ti. ¿Qué recibiremos? Y ciertamente eso y 1000 veces más, dice, 100 veces más en el reino de nuestro amado Padre. ¿Vio? Y el Señor también. Pero ellos ¿de dónde habían aprendido? Del Señor. El Señor había dejado todo, había dejado su lugar de gloria, su lugar de reinado. Él estaba a la diestra del Padre, gozando de la majestad del Padre. ¿Qué necesidad tenía el Señor de dejarlo todo por causa de nosotros? Pero dice que por amor a sus escogidos Él lo dejó. ¿Vio? Él lo dejó. Pero después cuando el Señor Él llevó a cabo su propósito, dice que Él resucitó y fue sentado a la diestra del Padre. Entonces en el 9 dice, por lo cual, ¿qué dice? Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por haberse humillado hasta la muerte y muerte de cruz y estar en la condición de hombre y dejar toda su majestad por causa de nosotros, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Vio? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ahora, ¿usted qué piensa? Que si nosotros no declaramos que hemos muerto con Cristo, que hemos sido crucificados con Cristo, que con Cristo hemos sido crucificados y que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Si nosotros declaramos eso, ¿usted piensa que nosotros no vamos a recibir recompensa? Sí que vamos a recibir recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Fíjese que Él dice que recibió un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros también vamos a recibir un nombre nuevo. Diferente, porque usted cuando yo le hablo del nombre nuevo, usted se va a Apocalipsis ahí donde dice que ellos recibieron una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Pero no vamos a recibir ese nombre, sino que aquellos que somos más que vencedores y que manifestamos la vida de Dios y el carácter de Dios, el nombre nuevo que nosotros vamos a recibir es la esposa del Cordero. Y vamos a recibir la misma gloria que nuestro amado Señor Jesucristo. Porque así como es el esposo, así también la esposa. ¿Vio? Entonces, vale la pena vivir una vida rendida para el Señor. ¿Vio? Y vamos a leer un versículo más antes de terminar. Tenemos unos minutos todavía. Creo que está en Filipenses. Fíjese que esta actitud también la tuvo el apóstol Pablo, donde él dice que él fue derramado en libación. ¿Vio? Vamos a buscar ese versículo. Alabado sea su nombre. Él fue derramado en libación. ¿Qué quiere decir eso? Que él se dio el todo por los hermanos. Se dio el todo por la iglesia. Se dio el todo por el Señor. ¿Vio? Pero ¿de dónde lo aprendió él? Y de lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, sé imitadores de Dios como hijos amados. Sé imitadores de Cristo. Dice, sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, dice. Entonces él lo aprendió ahí. Entonces también le dice a la iglesia, dice, porque lo que yo recibí del Señor también os anuncio, dice. ¿Vio? Y ejemplo tenéis en mí, dice. Entonces nosotros tenemos que ir a descubrir lo que producen todas estas cosas, hermano. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Estamos buscando ese versículo, pero bueno, ¿vio? Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el fin. ¿Cuál es el fin de poder ser crucificados con Cristo? De poder declarar estas cosas y que Cristo se manifieste en plenitud en nosotros. ¿Vio? Que Cristo se pueda manifestar y que la vida de Dios se pueda ver en nosotros para beneficiar a otros. ¿Vio? Para que puedan beneficiarse otros. Entonces nosotros ahí vamos a entender cuál es el propósito con el cual el Señor nos trajo a este camino. El apóstol Pablo lo entendió.
Entonces pudo declarar, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Vio? Fíjese que él mismo daba testimonio de sí en el capítulo 3 del libro de Filipenses, y él decía, le voy a leer ahí en el versículo 4, dice, aunque yo también tengo de qué gloriarme en la carne. ¿Vio? Él también tenía de qué gloriarse en la carne. Usted y yo, ¿tenemos de qué gloriarnos en la carne? ¿Tenemos de qué apoyarnos nosotros en la carne para decir, sí, porque si no fuese por el esfuerzo que yo hago, la obra del Señor no se llevaría a cabo? ¿Vio? Pero no es así. Entonces el apóstol Pablo dice, pero yo también tengo de qué gloriarme en la carne. Yo también. Dice, aunque yo también tengo de qué gloriarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Entonces él decía, yo también tengo de qué gloriarme en la carne. Pero fíjese que él recibió la luz del Espíritu Santo y entendió. Entonces dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice. ¿Vio? Todas estas cosas eran ganancia. ¿Ganancia de qué? Ganancia de su propia gloria, de que él podía ser reconocido. Entonces dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice, las he estimado como pérdida, dice, por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y en otra versión dice, lo tengo por estiércol, como algo inmundo, algo desagradable. Todo eso que nosotros éramos y que nosotros podríamos llegar a lograr en nuestra carne, nosotros tenemos que tomarlo como basura. ¿Y por qué? Por el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí Filipenses 2:17 y 18. Bien. Dice en el 14, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Vio? El trabajo dio resultado. Y aunque sea derramado en libación, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo de todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. ¿Vio? Entonces, él no le interesaba, ya había entendido que había sido crucificado juntamente con el Señor, ya no le interesaba ser reconocido de los hombres. Fíjese que él mismo escribe y dice, a mí que soy menos que el más pequeño de los apóstoles. ¿Vio? En otra parte dice el abortivo, como alguien que no tuviera importancia. ¿Vio? Entonces dice, y aunque yo sea derramado, aunque yo desaparezca, aunque tenga que en mi vida entregarla para que otros sean enriquecidos y ya no sea notorio a las personas, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿vio? La libación era algo que se ponía sobre el sacrificio para adornar o para darle un olor, un grato olor a la libación que iba a ser extendida sobre el Señor. Entonces llevaba con gratitud, el Señor se agradaba de eso. Pero después desaparecía como quien dice en el hervor, desaparecía. ¿Vio? Pero el olor llegaba al Señor. Así también nuestra vida. Es derramada en libación. Y nosotros desaparecemos, como dijo Juan. ¿Vio? Pero el nombre del Señor es glorificado y el grato olor a Cristo sube delante de la presencia del Padre. Amén, hermano. La hora ha avanzado. Y la verdad que quisiéramos seguir con la enseñanza, pero bueno, hasta aquí permitió el Señor. Vamos a hacer una oración. Agradecemos a todos los hermanos que nos han podido escuchar. Agradecemos al pastor, a los hermanos de la congregación que estuvieron allí presentes, al hermano de la radio, de la predicadora, al hermano Diego. Que el Señor bendiga su vida, la vida de su familia. Y bueno, hermanos, sigamos orando para que este tiempo de pandemia termine y podamos reunirnos nuevamente. Vamos a hacer una oración
Y recuerde que los días lunes y viernes de 10 a 11 se conecta el pastor a través del Facebook Ramona Cabrera y después nos conectamos nosotros a través de la última trompeta filial Virrey del Pino. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos oído, Señor. Gracias porque ahora entendemos que hemos sido crucificados juntamente contigo, Señor. Y lo que ahora se manifiesta en nosotros es la vida del nuevo hombre, Señor, la vida del hombre espiritual. Señor, que Él no es juzgado de nadie, pero Él juzga todas las cosas. Gracias te damos, Padre. Bendice a los hermanos y a las hermanas que nos han escuchado y a aquellos que nos van a escuchar a través de YouTube después, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos, hermanas.